Él es Douglas Kelly. Ella es Hannah Arendt y él es Stanley Milgram. ¿Quiénes son y qué tienen ellos para enseñarnos? Veámoslo. Volvamos al siglo XX. Todos sabemos que en el siglo XX los nazis fueron muy importantes. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y su derrota, algunos dirigentes nazis fueron capturados y otros murieron. Pero aquí es donde entra Douglas Kelly. Porque para los líderes nazis que fueron capturados, Douglas, que era un psiquiatra, tuvo la función, la tarea de analizarlos. Es decir, tuvo una grandísima oportunidad para encontrar lo que diferenciaba a las personas normales de esos monstruos inhumanos nazis. Muy bien. Sobre todo, Douglas tuvo la oportunidad de establecer un gran vínculo con el dirigente nazi más importante después de Hitler, que era Hermann Göring. Douglas tuvo entre sus manos una gran riqueza intelectual. Literalmente. ¿Por qué? Porque descubrió que estos dirigentes nazis, lejos de ser monstruos, como prácticamente todos pensaban en aquella época, eran bastante inteligentes y humanos. No poseían una cualidad o característica determinante que los diferenciara de las otras personas. Douglas Kelly quedó profundamente marcado por esta inmersión en la mente de los dirigentes nazis, de tal manera que años después, tras una discusión familiar, terminó falleciendo por ingerir una cápsula de cianuro, el mismo método que curiosamente utilizó Hermann Göring para evitar ser ahorcado. Vayamos ahora con Hannah Arendt. Volvamos a la segunda mitad del siglo XX. Nos encontramos que el 11 de mayo es capturado Adolf Eichmann, uno de los dirigentes nazis que no había sido capturado anteriormente. Muy bien, pues Adolf Eichmann es capturado, en verdad secuestrado en Argentina y trasladado a Israel para realizar su juicio. Que por cierto, por curiosidad, la captura, secuestro de Adolf Eichmann es una historia bastante interesante que les invito a que la busquen y la descubran porque es digna de una novela. Muy bien, volviendo. Tenemos que el juicio de Adolf Eichmann es en 1961 y aquí es donde entra Hannah Arendt, porque necesitábamos encontrar lo que nos diferenciaba de los monstruos nazis. No podía ser que los nazis fueran igual a todas las personas. No podían ser que ellos también fueran humanos como tú y como yo. Porque si resulta que no hay diferencias entre nosotros, significa que cualquier persona podría llegar a ser nazi. Y no queremos llegar a esa conclusión. No queremos que todos nos comportemos como nazi bajo ciertas circunstancias. Muy bien, pues, ¿qué descubrió Hannah Arendt? Pues llegó a una conclusión: la banalidad del mal. ¿Qué decía esta conclusión a la que ella llegó en su libro Eichmann en Jerusalén? Pues decía lo siguiente, que muchas veces las mayores atrocidades del mundo no son cometidas por monstruos, sino que son cometidas por personas humanas como tú y como yo, que bajo cierta estructura toman decisiones, realizan firmas, hacen acciones sin pensar críticamente, porque la institucionalización de esas acciones que hace les impide ese pensamiento crítico, se dejan llevar por ese flujo de trabajo, pero siguen siendo personas, humanos, como tú y como yo. Es decir, que el mal no tiene por qué venir disfrazado de un monstruo, sino que puede estar en cualquier sitio y aún donde muchas veces menos nos lo
imaginamos. Ojo, esto no es justificar a los nazis, porque de hecho historiadoras posteriores a Hannah Arendt han dicho que Eichmann, lejos de ser un personaje pacífico, era un fanático nazi, un antisemita radical y cumplió un papel muy proactivo en el Holocausto. Y de hecho, por su culpa, murieron un montón de niños judíos. Pero una de las respuestas que más repetía Adolf Eichmann en su juicio era la siguiente: simplemente estaba siguiendo órdenes. Y aquí es donde entra nuestro tercer personaje, Stanley Milgram. Ante las respuestas repetidas de Adolf Eichmann, simplemente estaba siguiendo órdenes, decía, Stanley Milgram se hizo la siguiente pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un ser humano por simplemente seguir órdenes? ¿Acaso tiene sentido esto que está respondiendo Adolf Eichmann? Pues bien, Stanley, como buen psicólogo social, diseñó un experimento para averiguarlo. Reclutó personas comunes y corrientes que no tuvieran nada que las distinguiera de las demás personas. Y además contaba con un actor que iba a simular que estaba sufriendo. ¿Por qué iba a simular que estaba sufriendo? Por la estructura que seguía el experimento. Los participantes que había reclutado supuestamente estaban participando en un experimento a favor de la ciencia. Estaban realizando un estudio sobre la memoria. Era falso. Pero en este supuesto estudio que estaban realizando, los participantes actuaban con el rol de maestros y debían enseñar palabras al actor, que era cómplice de Stanley Milgram y que tenía que supuestamente aprender esas palabras. Bien, ¿qué sucedía? Que a medida que los participantes, maestros, iban enseñando las palabras al actor cómplice de Milgram, este no iba a aprender bien las palabras y cuando se equivocara iba a recibir descargas eléctricas. Unas descargas eléctricas que iban aumentando progresivamente hasta llegar a los 450 voltios, lo cual es una cantidad bastante grande y que puede llegar a matar a una persona. ¿Sabéis cuáles fueron los resultados a los que llegó este experimento? Me voy a centrar en dos de esos resultados, pero antes me gustaría comentaros lo siguiente. Milgram, antes de realizar el experimento, preguntó a profesionales y a psiquiatras sobre cuántos participantes llegarían hasta el final, es decir, hasta administrar los 450 voltios. Y estos profesionales expertos le dijeron que como máximo el 1%, es decir, los más sádicos, los más monstruos. Pues bien, veamos los resultados. El 100% de los participantes llevó a administrar al menos 300 voltios, lo cual es una cantidad bastante grande y que hace mucho daño. Todos llegaron a administrar como mínimo 300 voltios al actor, al falso actor. Bueno, falso no, era un actor, pero que era cómplice de Milgram. Todos llegaron a administrar al menos 300 voltios. Y el 65% de los participantes llegó hasta el final, hasta los 450 voltios. Una barbaridad. Y los expertos decían que solo el 1%, los más sádicos, pues anda. Si el 65% llegó al final, significa que prácticamente estamos rodeados de sádicos entonces. Bien. ¿Qué pasaba a los 300 voltios? Pues a los 300 voltios, el actor cómplice de Milgram dejaba de gritar. Es decir, era tanto el dolor que había experimentado hasta ese momento que estaba simulando que había quedado inconsciente. Y claro, esa disonancia
en los participantes en el experimento, pues ya provocaba que dijeran, ya, no puedo seguir más. Pero aún así, el 65% llegó hasta los 450 voltios. ¿Qué pasó en la mente de esas personas? Pues bien, lejos de que ellos dejaran de pensar, dejaran de usar su mente, su cerebro, su capacidad crítica, resulta que se habían alineado moralmente con el fin del experimento, es decir, el fin superior de ayudar y aportar a la ciencia. Y por eso decidieron apoyar, a pesar de que lo que estaban realizando iba en contra de sus valores, de dañar a otra persona, de hacerle daño. Aún así, decidieron llegar hasta el final. Y esta es la cualidad de la naturaleza humana sobre la que quiero que reflexionemos. Cuando perdemos nuestra capacidad crítica, perdimos en la vida, porque podemos ser fácilmente manipulados y hacer daño a otras personas sin ni siquiera darnos cuenta o mostrar la mínima señal de empatía con nuestras acciones. Porque podemos estar sintiéndolo, pero ¿qué estamos haciendo para evitar que eso suceda? Y tengamos cuidado, porque lo que nos mostraron Douglas y Hannah Arendt con sus estudios fue que los nazis, lejos de ser unos monstruos inhumanos, eran personas como tú y como yo. Y lo que nos mostró Stanley Milgram con sus estudios, que además se repitieron otras veces más y en varias culturas, y los resultados siguieron siendo consistentes y muy parecidos, nos mostró que las personas, aunque creemos que somos muy buenas, podemos llegar a infligir y a cometer mucho daño a otras personas, y muchas veces sin darnos cuenta y sin reflexionar críticamente sobre ello. Muy bien, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si quieres que profundicemos en por qué los nazis tuvieron tanto éxito y por qué cometieron esas atrocidades y esos actos que realizaron, y que reflexionemos también sobre lo que reveló el experimento de Stanley Milgram sobre la naturaleza humana y otros experimentos de psicología social que se han realizado, deja tu me gusta y comenta en el vídeo. Estos son temas importantes que todos deberían conocer. ¿Sabéis por qué? Porque callar ante la opresión significa ser cómplice del opresor. Hasta la próxima.